Bendito Dios. Es un gozo, hermanos, porque en la casa necesito lentes para leer y fíjense aquí a esta distancia y no los ocupo. Es una maravilla. De hecho ahí se me quedaron. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Versículo 36 de Lucas 7. Por ahí nuestro buen Dani nos va a ayudar también. Dice la palabra de Dios así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Qué tremendo estándar nos dejó el Señor allí. Aquel a quien se le perdona mucho, mucho ama. Fíjense, mis hermanos, que México, estaba leyendo esta mañana y ahorita lo estaba confirmando. México tiene una deuda externa, eso dice lo que leí ahorita, de 445 mil millones de dólares, con 59 entidades a nivel mundial, entre ellas el Banco Mundial, que es a la que más le debe. O sea, es una deuda externa tremendísimamente grande y está creciendo. Eso quiere decir que si dividimos esa deuda externa entre los habitantes del país, hipotéticamente cada mexicano, el que está naciendo ahorita en un hospital y el más viejito que está en un ancianato ahorita o en cualquier lugar, un albergue de estos, tiene una deuda de $3,100. Todo niño que nace hoy nace con una deuda de $3,100, porque el que debe esa deuda es el país. ¿Sí? Todo mexicano está endeudado con las entidades crediticias. Nacen con una deuda. ¿Me regalas un poquito de agua? Los condenados a muerte, mis hermanos, los condenados a muerte en las diferentes cárceles de Estados Unidos y del mundo, donde hay pena de muerte, serían totalmente felices. Ahorita hay, por ejemplo, en San Quintín, en Estados Unidos, en California, hay una tira que se llama la tira de la muerte. Hasta ahí no puede entrar uno, solo el policía y el abogado va y los ve en una parte muy específica. Los que están condenados a muerte están prácticamente muertos ya ahí. La cuestión es que todavía siguen peleando casos. Hay gente a la que le dicen: te sentenciamos a tal día, la persona tiene que escoger su ejecución, cómo la quiere.
y el juez le marca un día. Y hasta que llega ese día, puede ser 1 año o 2 años después, el caso sigue abierto, ¿sí? Porque los que están condenados a muerte los ha encontrado el juez o el jurado culpables. Entonces el caso sigue abierto. Y siguen peleando el caso. Y lo único que pueden lograr, porque casi nunca se ha salvado de la ejecución un condenado a muerte, lo único que pueden lograr más es dilatar ese día, dilatar ese día y dilatar ese día. Y algunos llevan esperando 10 años a ser ejecutados y están en su derecho. Pero estos condenados a muerte, mis hermanos, en las diferentes cárceles, serían totalmente felices si recibieran un día una carta del juez que los puso allí, diciéndoles que todos sus cargos han sido retirados. Imagínate, te van a ejecutar en la silla eléctrica, ¿sí? Cometiste el delito tremendísimo que ahí te puso, pero llega una carta del juez diciendo tus cargos han sido retirados y no debes nada, diciéndoles que por lo tanto saldrán en completa libertad. ¿Te imaginas la felicidad de un preso de esos? ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas? Yo creo, hermanos, que una de las mayores alegrías que todos pudiéramos percibir en la vida, porque ¿cuántos tenemos deudas? Levantemos la mano los que tenemos deudas. Y aún los que no las levantaron también tienen deudas. Todos los que tenemos deudas, hermano, con toda seguridad, una de las alegrías más grandes que podríamos tener nosotros es que un día nos llame el deudor o la persona a quien le debemos y nos dijera: ¿sabes qué? No te preocupes, ya no me debes nada, estamos en paz, tranquilo. Y eso, pues tú eres muy querido, te quiero mucho, mi hermano, y ya no me debes. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Sí? Que la CFE te llamara: ya no debes luz y no vas a pagar nunca más luz. Que el CIAPA o la entidad de agua diga: tienes agua de por vida gratis, nunca vas a pagar agua, no vas a deber. El de la renta: ya no te voy a cobrar. Qué maravilla, ¿no? Fíjate la vida, cómo fuera la vida así. Qué maravilla. Sería la mayor alegría, estaríamos en paz, ya no tienes deuda. ¿Qué haríamos con esa persona que nos dice, a la que le debíamos mucho y que hoy nos perdona eso? ¿Qué haría el preso que está sentenciado a muerte, que le llegue una carta del juez diciéndole: quedas en libertad? Porque yo quiero, nada más. Yo soy el juez y he dictaminado de que tú eres libre y tú eres inocente y te voy a salvar. Afuera, ni el presidente de la república, pues es la ley, la está dictando un juez. ¿Qué haría ese preso al salir? ¿Qué haría? ¿Qué hubiera hecho el que estaba crucificado con Cristo, al cual Él le perdonó? Porque el otro no quiso recibir el perdón. Pero el que estaba al lado de Jesús, que se arrepintió y el Señor le perdonó, si hubiera podido bajar de la cruz, ¿qué hubiera hecho? ¿Hubiera seguido robando? ¿Matando? ¿O por el tema que lo llevó ahí, hubiera seguido haciéndolo? ¿Cómo hubiera sido su gratitud? ¿Qué hubiera hecho? No se hubiera apartado de él nunca más. Y fuera de eso le hubiera servido con todo su corazón. La palabra dice que esta mujer, hermanos, según este pasaje de Lucas, esta mujer no solamente sabía que el hombre que estaba ahí le podía perdonar toda su vida sucia que había tenido. Ella sabía qué vida había vivido. Tú sabes qué vida viviste. Tú tienes pecados que a nadie le puedes confesar por vergüenza. Tú y yo tenemos cosas en nuestra vida pasada que no queremos ni acordarnos, pero vienen flashes a veces así de la memoria y volvemos y le pedimos perdón al Señor. Tú y yo sabemos las cosas que hicimos. Pero esta mujer no solo sabía que Cristo le podía perdonar todos sus pecados, sino que estaba sirviéndole. Estaba ungiéndole los pies, estaba haciéndole de grata presencia para él, estaba haciendo cosas que a Cristo le agradaban. Le dijo a Simón: mira, tú no me diste ni agua, esta no ha dejado de regar mis pies con sus lágrimas. Según este pasaje de Lucas, mis hermanos, el amor con el que le servimos al Señor,
es el reflejo de lo mucho o poco que Él nos ha perdonado. Fíjate, así de sencillo. Es el reflejo de lo mucho o lo poco que Él nos ha perdonado, y que así lo catalogamos, porque al que se le perdona mucho, mucho ama. Ella no dejó de llorar a los pies de Jesús, porque el Señor le había perdonado mucho. Parece que su pasado era demasiado sucio. Hay gente que dice, no, es que yo estoy muy mal, hermano, yo soy muy pecador y yo no voy a aceptar a Jesús así. Pues fíjate, uno esperando limpiarse uno mismo para aceptar a Jesús. ¿Qué tal? Jesús es el que nos perdona todos los pecados y nos limpia de ellos. Ella sabía cuánto lo había perdonado el Señor, porque al que se le perdona mucho, mucho ama. ¿Cuánto nos ha perdonado Cristo, hermanos? La neta. ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? ¿Cuánto te ha perdonado a ti el Señor? ¿Cuánto? Un solo pecado con el que nacimos, con el tiquete de deuda que todos nacimos, así como todo mexicano nace hoy con una deuda con las entidades crediticias que el gobierno adquirió. Todo ser humano que nace sobre esta tierra nace con una deuda con su Creador. Cada uno de nosotros. El Señor, como es misericordioso, dice que de los niños hasta que tienen uso de razón, de ellos es el reino de los cielos. Hoy tienen uso de razón más temprano. Antes, a las edades de nosotros, a los 7, 8 años, todavía creíamos que los niños los traía la cigüeña. No sabíamos nada de nada. Ya hoy en día le dices a un niño de 4, de 5, 6 años, vamos, te voy a enseñar algo de sexo, mijo. No, ¿qué quieres saber, papá? Ya los niños te enseñan, ya saben. O sea que, ¿a qué edad estará siendo el Señor o el niño juzgable? ¿A qué edad estará el Señor juzgando un niño hoy en día? ¿A los 3, a los 4? Porque cuando ya empiezan a tener uso de razón y conciencia de pecado, el niño es juzgable. Porque ya trae un paquete de nacimiento que viene con un tiquete incluido, y ese tiquete es una deuda con Dios. Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermano, ¿qué se necesita para ir al infierno? ¿Qué se necesita para ir al infierno? ¿Hay que merecerlo? ¿Hay que hacer algo y para que yo me enliste allí? Solo se necesita nacer aquí y no aceptar a Jesús jamás. Y pare de contar, y estás en camino al infierno. Es la ley de Dios. Ese es un Dios misericordioso y justo, porque en medio de ese camino el Señor envió la salida. ¿Sí? ¿Qué más justicia de este Dios queremos? Sin embargo, le reclamamos muchas veces. ¿Qué más queremos de Dios que nos dio a su Hijo? ¿Tú darías tu hijo? ¿Tú tienes hijos? ¿Tú darías tu hijo por nosotros? Yo no daría a mis hijos. Dios dio a su unigénito Hijo, que con temor reverente en el monte orando, cuyas lágrimas caían a tierra como gotas de sangre, le dijo al Padre: Padre, si es tu voluntad, pasa esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Se podrá, Señor? Padre, ¿se podrá? Es que me van a clavar terrible. Fíjale, me van a dar unos latigazos que me van a arrancar la piel, me van a arrancar la barba. Dice por ahí en Isaías que tenía barba el Señor. No es el que pintan en un cuadro. Le arrancaban sus mantos, su manto se lo jugaron a los dados, le dieron golpizas, lo escupieron, y Jesús sabía eso. Jesús lo sabía. Y en su humanidad completa le dice al Padre, le dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Y no hubo respuesta. En otras palabras, no hay más que hacer, hijo. Sigamos adelante. ¿Cuánto nos ha perdonado Dios?
cuánto nos ha perdonado el Señor, que no hubo otra manera de que Jesús tuviera que venir a la cruz para pagar las fornicaciones que yo cometí, las mentiras que yo he metido, los insultos que han salido de estos labios, la pornografía y la fornicación que ha habido alrededor de mi vida. Todo eso lo pagó Jesús. ¿Por qué? Únicamente por amor a mí. Esta mujer sabía eso. ¿Con cuánto se había costado? No se sabe. No se sabe. Pero se había revolcado muchas veces, porque sus lágrimas decían cuánto Dios le estaba perdonando en ese momento. Y se sentía sucia y se avergonzaba de su pasado. Hermanos, es que al que se le perdona mucho, ama mucho. Al que se le perdona mucho, ama mucho. En el Salmo 51, 9, David sabía muy bien del gran perdón que Dios le había dado. Dios dijo de David que era un hombre conforme a su corazón. Y dice uno, pero ¿cómo si la regó tanto? Pero es que a David el Señor también le perdonó tanto. Y leamos este pasaje del Salmo 51, 9, dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Fíjate, hermano. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él esconde su rostro de nuestros pecados y borra todas nuestras maldades. En Lucas 22, del 42 al 44, dice la palabra de Dios. Lucas 22 del 42 al 44, que era lo que les decía ahorita. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Fíjense por lo que tuvo que pasar el Señor, por todo esto que él sabía de antemano que iba a vivir. Pensar, hermanos, pensar nada más que para que Dios nos salvara del merecido infierno, hoy lo han adornado mucho. Al cielo le dicen cielo, sí, pero al infierno le dicen alejados de la presencia de Dios. No, hermano, no, es el infierno. No es alejado de la presencia. Pues alejado de la presencia de Dios vive mucha gente aquí. No es alejado de la presencia de Dios. Es un lugar de condenación eterna donde se sufre en físico. Jesús lo dijo. No es algo ahí virtual. ¿Por qué creemos que el cielo es algo real y el infierno es virtual? ¿Cómo se nos ocurre? Porque le tenemos miedo. Y todo niño que nace, a menos que Jesús se le cruce en el camino en su vida, va camino a ese lugar. Y yo puedo decirlo el día de hoy, mi hermano está aquí también, no sé si él se va a condoler con esto, pero mi papá no conoció a Cristo Jesús. Mi mamá sí, pero mi papá no. ¿Está en el cielo? No. ¿Por qué? ¿Por bonito? ¿Porque era William Correa Zapata, educador de multitudes? Maestro de español, de historia, de lo que quiera, intachable. Hombre intachable en mi pueblo, en mi casa y con todo. Hombre correcto, fino, firme, elegante. Pero no conoció a Jesús. De nada le sirvió lo demás. Porque aquí se trata del perdón de nuestros pecados. No se trata de ser bonitos o de caminar de determinada manera. Y pensar que Dios, para que nos salvara del infierno, no tuvo otra opción más que enviar o darnos a su Hijo para que nosotros hiciéramos con Él lo que nos dio la gana. Escuche, pensar que para que nosotros no vayamos al infierno tuvo que venir Jesús a morir esa muerte, quiere decir que el infierno es terrible. No es cualquier cosa. Jesús le dijo ahí en Lucas: ¿se puede pasar esto de mí? ¿Hay otra manera que no sea que yo vaya? Y dice con su silencio, que el silencio otorga: ni modo, no hay más que hacer. Tiene que ser que el infierno es algo muy terrible. No es para tomar a la ligera.
No es el lugar donde van a bailar y a tomar y a fumar y a consumir droga y a fornicar, como dicen muchos. No, pues yo prefiero. No, 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 hermano. El infierno es algo real. El Señor no tuvo otra opción más que mandar a Jesús. La condenación eterna en ese lugar fue lo que ocasionó que Cristo viniera a salvarnos. Ahorita me gustó muchísimo cuando estaban alabando y dice Ivonne, fíjense, Ivonne, ¿qué pecados habrá cometido Ivonne? Es una niña jovencita y dijo, gracias porque nos perdonaste. Dije yo, amén, amén. Porque eso es en lo que radica el servicio que nosotros hagamos para Cristo hoy. No lo que Él nos ha dado, sino lo que Él ha hecho por nosotros, que ha sido morir en la cruz en tu lugar y tocar el infierno por ti. Fíjate, hermano, porque dice la palabra, no dejarás mi alma en el Seol. El Señor purgó y pagó nuestros pecados hasta el mero fondo. El que descendió a las partes más bajas de la tierra fue el que ascendió también, llevando cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. ¿Cómo será ese lugar que Cristo tuvo que venir? ¿Cómo será? No podía resolverse de otra manera. No hay manera, tienes que ir. Juan 3:18, fíjense lo que dice Juan 3:18, mis hermanos, y 17, más bien leamos el 17, me gusta más el 17 para este mensaje, el 17. Y vamos a leer el 18 también. Dice así, Juan 3:17 y 18 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, Cristo no vino a condenar el mundo ya estaba condenado. O sea, si no hubiera estado condenado el mundo, pues ¿para qué enviar un Salvador? Entonces, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. El versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya ha sido condenado. No es que es condenado a partir de ahí, no, ya ha sido condenado antes. No crees en él, pues ya estás condenado de todas maneras, porque no, tampoco has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es el único que te puede salvar de ese lugar. Pero la realidad, hermanos, es que algunos no han entendido bien la enorme e impagable cantidad de perdón que Dios les dio. Muchos no han entendido esta parte. Ahí en Mateo 18 dice que habían dos deudores que le debían al rey. Mateo 18, versículo 23. Dice así rapidito, mis hermanos. Mateo 18, 23. Híjole, cómo corre el tiempo aquí. Pero bueno, bendito Dios. Mateo 18, 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Fíjese, el Señor va a hacer cuentas con todos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. No sé a cuánto asciende al día de hoy ese precio. Y a este, como no pudo pagar, fíjese, ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía. Imagínate una deuda que apenas con tu mujer y tus hijos y tus muebles apenas llegue ahí a un pedacito. Dice, le ordenó venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Fíjate, hermano, una deuda que equivalga a la vida de tus hijos y tu esposa. ¿Qué deuda es? Y tu casa y todo. ¿Qué deuda es esa? Pues fíjate, a este como no pudo pagar, pues ¿quién puede pagar? Ordenó su señor venderle a su mujer e hijos. Entonces aquel siervo, el 26, aquel siervo postrado le suplicaba. Mire, postrado le suplicaba. En las malas es cuando siempre nos postramos a suplicar, cuando nunca antes hemos oído. Le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Cuándo? ¿Cuándo podía pagar todo? Hay deudas que a veces adquirimos, hermanos, que en la vida se van a poder pagar. Que en la vida se van a poder pagar. El señor de aquel siervo, mira, el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Y le perdonó la deuda. Pero mire,
Saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Al rey le debía 10,000 talentos y a este le debía 100, el otro le debía a él 100 denarios. Y dice, y haciendo de él, agarrándolo, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Y quién sabe qué palabras le agregó. Págame lo que me debes, hijo. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él había hecho con el rey. Mas él no quiso. Fíjese, no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, fíjate, hermano, y ahí voy a cerrar esa parte. Le dijo, siervo malvado. Hermano, préstele atención a esto, que la Biblia tiene sus detalles muy incrustados y muy bonitos en los que debemos ahondar. ¿Sí? ¿Cómo le llamó el Señor a el siervo que se le había olvidado cuánto le había perdonado? Siervo malvado. Aguas, hermano, aguas. ¿Cómo le llama el Señor? ¿Cómo te llama el Señor a ti si te has olvidado de cuánto te perdonó el Señor? Malvado. Es ser malvado, es de ser malvado el pedirle más a Dios cuando ya nos perdonó. Es de ser malvado estar diciéndole al Señor, ¿por qué me tratas así? Diciéndole al Señor, ¿por qué estoy de determinada manera? Es ser malvado no reconocer que lo que yo hice ya merece el infierno y más. Porque fíjate, si nada más el pecado con el que venimos al mundo es merecedor del infierno, ¿cuánto lo será todo lo que le hemos sumado en la vida, hermano? Yo no sé tú, pero yo viví una vida muy vulgar. Yo no sé tú, pero si tú has venido a los pies de Jesús es porque traes una carga tremenda de cosas que ni tú misma te perdonas, ni tú mismo te perdonas, varón. Hay cosas que nos persiguen toda la vida de cosas que hemos hecho tremendas. Hay cosas que a mí me dan vergüenza. Dije, ¿cómo pude? ¿Y cómo estoy vivo? Hay gente que cometió menos que yo y están enterrados. ¿Cómo es posible que yo esté? Pues para servirle al Señor. Algunos no entienden esto, hermanos, porque al que se le perdona mucho, mucho ama. Pero algunos no entienden y piensan que son salvos porque Dios les está recompensando en alguna manera su dolor en la vida. Error. Dios no está recompensando a nadie. La única recompensa que nosotros merecemos es el infierno. Nada más. Algunos piensan que se lo merecían. Es que yo me merecía ser salvo porque no era tan malo como Iván o como aquel. Y por consiguiente no aman mucho al Señor y tampoco le sirven. Porque como son muy buenos y pues hoy creo en Cristo y fíjense que Cristo les perdona y fíjense que Cristo no rompe su promesa, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y si cree conforme a la palabra y si reconoce al Señor como su Señor y Salvador, es salvo. Y hasta el nuevo nacimiento le da al Señor, pero sigue montado en un caballo de orgullo que posiblemente lo puede seguir acompañando al día de hoy y por eso no hace nada por Cristo, porque cree que Él es de oro y porque Él está superior a otros en la vida. Entonces, error también. Entonces, ¿pero qué diremos? ¿Qué hay de aquellos que no han hecho cosas tan malas en la vida y que por lo general se han manejado bien? ¿Qué onda con ellos? ¿Por qué algunos entonces le sirven al Señor con tanto amor y dedicación sin haber sido sacados de la mala vida como algunos? ¿Necesitan todos caer tan bajo? ¿O arrastrarse en la inmundicia del vicio y de la fornicación y todo para poder hoy amar mucho a Cristo? ¿Sabes qué, hermano? ¿Por qué no le servimos todos al Señor igual? Porque no todos pensamos que nos perdonó mucho. Porque al que se le perdona mucho, mucho ama. Y al que poco se le perdona, según él, poco. Eso lo dijo el Señor para acuñar ahí el pasaje. Pero fíjense que el Señor no nos ha perdonado poco a ninguno.
El Señor nos perdonó a todos mucho, mucho, pero muchísimo. Así como vemos a Ivoncita, así como vemos a Lorenita, así como vemos a Dieguito, si ellos no conocen a Cristo, si ellos no reconocen que Jesús es el Señor de sus vidas, si ellos no se arrepienten, van camino al infierno y pare de contar. No importa que tengan papás cristianos, no importa nada de eso. Entonces, hermanos, la cuestión radica simplemente en entender que el hecho de ser salvos de semejante condenación en el fuego eterno nos debe llenar de gratitud y de ganas de servirle al Señor hasta la muerte. No necesitamos más motivo que ese. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3 del 4 al 7, si quieren ahí lo pueden ver, pero esto, él dijo que todo lo que él hacía o todo lo que le hacía sentir orgulloso en la carne, que todo lo tenía como pérdida o como basura por el amor de Cristo Jesús. Pablo mostró todas sus credenciales ahí. Yo era hebreo de hebreos, fariseo, celoso de la iglesia, celoso de Dios, en cuanto a la ley fariseo. Todo eso, no hay otro que le hubiera ganado a él. Por allá dice que yo limpio de conciencia, dice Pablo, yo siendo limpio de conciencia. Fíjese qué hombre se atreve a decir eso. Por allá lo decía Pablo en el libro de los Hechos. Lo estimaba como pérdida. Si Pablo decía eso, ¿en qué nos podremos nosotros parar el día de hoy para decir es que Dios me perdonó por esto? No, hermano. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó muchísimo. Y si no, estaríamos yendo camino a una condenación eterna donde el fuego nunca se apaga y donde el humo sube por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Cristo no es un juego ni es una religión, es la realidad de todo ser humano. No importa en qué creas, Cristo sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Él no te ha pedido perdón ni a ti ni a mí para subirse a la cruz. Él no nos preguntó nada. Él vino a cumplir la misión y dijo: consumado es. El que crea de aquí para adelante será salvo, y el que no, ya está condenado. Así de fácil. Jamás debemos olvidar que aparte de ser candidatos por naturaleza al infierno, mis hermanos, hemos sumado a esto una cantidad de cosas incontables, maldades, odios, amarguras. Puede ser que hoy los tengas, envidias de crímenes, de iniquidades, de vicios. Hemos estado llenos de morbosidades, de aberraciones sexuales. Todo eso se lo hemos agregado al prontuario, como para que Dios tenga aún muchos más motivos para condenarnos. Y sin embargo, por su inexplicable e inmenso amor que ha tenido para con nosotros, nos ha excluido de esa lista que tenía Él hecha para los que van camino al infierno. Habiéndonos perdonado todo. En Colosenses dice por allá que nosotros, que éramos en otro tiempo enemigos de Dios, Él nos ha perdonado. Agarró el acta de decretos que era contraria a nosotros, o sea, todo lo que habíamos hecho, y la clavó en la cruz. Y hoy esa acta está limpia. Y si pecado cometiéremos, primera de Juan 2:1, si pecado cometiéremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bendito seas, Jesús, bendito seas, Señor. De nuevo, Lucas 7 del 44 al 47 dice: y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermanos, sinceramente, honestamente, saliéndonos del marco religioso dominical, sinceramente, contigo mismo, tú contigo mismo, ¿cuánto consideras que el Señor te ha perdonado? Reflexiona en eso. ¿Cuánto valoras el perdón que Dios te ha dado? ¿Cuánto lo valoras? Porque no estamos aquí sino por su perdón. ¿Sí?
No hay nada más maravilloso que estar en paz con Él. La deuda con la que nacimos, Cristo la pagó. México necesita que alguien le pague su deuda. Los países necesitan que alguien les pague su deuda. Tú necesitas lana para pagar las deudas que tienes. Pero con Dios solo se necesita a Jesús. Y hay que valorar cuánto nos dio, cuánto nos perdonó el Señor. Para terminar, mis hermanos, en esa misma cantidad lo vamos a amar. Y en esa misma cantidad le vamos a servir. Si tú valoras cuánto el Señor te ha perdonado, no sería difícil invitarte a servir en las calles. No sería difícil invitarte a ti a que vayamos a predicarle a los desechados de la vida, hermano. Muchachos de tu misma edad que ni su familia los quiere ya. Muchachas abandonadas, hijas de presos, que no tienen más esperanza en la vida sino la que la Biblia les da. Y esta es la esperanza. Pero pudieran tener un mejor vivir si tú y yo nos pusiéramos las pilas. Si tú y yo nos pusiéramos la mano en el corazón y decir: Señor, como tú me perdonaste tanto, tú lo puedes hacer con ellos también, y ponerlos a servir. Porque la que le lavó los pies nada más estaba arrepentida de todo lo que había hecho. Amaba a Cristo con toda su alma y le estaba sirviendo. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Yo no sé tú, hermano, cuánto te ha perdonado el Señor, pero el propósito en mi vida es morir sirviéndole a Él. Lo que me quede de vida, no sé cuánto, el Señor lo sabe. Yo y mi casa le serviremos al Señor hasta la muerte, porque yo sé que hizo conmigo Cristo. Amadísimo Dios bendito, te damos muchas gracias en esta tarde, Padre eterno bendito, por tu palabra, por tu perdón, por tu perdón. Qué perdón tan inmenso nos has dado, Señor. Cuánto nos perdonaste, cuánto, Señor. Cuán negra estaba esa lista de cosas que tenías contra mí, contra nosotros, Padre, y tú nos perdonaste, Señor. Envidias, críticas, fornicaciones, adulterios, robos. Cuántas cosas nos perdonaste, cuántas, Señor, cuántas. Mueve nuestros corazones en este día para servirte, para amarte más, para saber, Señor, que no eres tú el que necesita de mí, sino yo de ti todo el tiempo. Que yo debo estar a tus pies, porque no hay lugar más alto donde yo pueda estar. Enjugando tus pies con mis lágrimas, dándote gracias por el perdón que me diste, porque solo yo sé la vida que viví, solo yo sé la vida que destruí, solo yo sé el mal que le hice a mis hijos, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mí mismo, a mis amigos y a todos los demás. Yo no debería estar aquí, pero a ti te plació un día por misericordia salvarme y perdonarme todos los pecados, Señor. Asimismo te voy a servir, Señor. Muchas gracias, Padre, por todo. Gracias, Señor, te damos en este día, en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Y ustedes que están ahí detrás de cámaras, reflexionemos juntos acerca del perdón de Dios. ¿Cuánto te ha perdonado el Señor? Así le vas a amar y así le vas a servir. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima ocasión.